¿Cómo están? Otra vez en esta noche de Navidad, de Nochebuena, que seguramente usted va a estar por disfrutar, pero no queríamos dejar de tocar la actualidad. Vamos a hablar de política con Miguel Base, quien es diputado por vicepresidente del Bloque de la Unión Cívica Radical y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por FAUN, UCR. Y también con Miguel Ponce, que está acá al lado mío, con respecto al tema de las importaciones que no pueden entrar en su totalidad, y esto está generando gran repercusión negativa, por supuesto, en el crecimiento de la economía. Las empresas necesitan insumos. Gran parte de lo que nosotros consumimos no se fabrica acá, y de lo que necesitan las empresas mucho menos. Y no hay dólares. Este tema con Miguel Ponce, que es el presidente, director en realidad del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, como así también de la Cámara de Importadores. Y vamos a hablar con Luis Rapaport, economista muy prestigioso de economía en general y lo que nos espera este año y el que viene. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Alegría de estar de nuevo acá, Liz, contigo. Gracias, pero ¿cuál es en realidad, eso es lo que queríamos que nos explique, la incidencia de este tema de que no están permitidas las importaciones en su magnitud completa para la recesión? Van de la mano. Correctísimo. El tema es, diríamos, mirar esto como una película y no como una fotografía. Primer asunto, en octubre dijimos que íbamos a vivir un octubre negro y que de ahí a fin de año nos esperaba un desierto, atravesar en términos de comercio exterior un desierto, y nos quedaba una sola cantimplora. Teníamos que tratar de que no nos pincharan esa cantimplora. Cuando aparecieron los números hace muy poquito, se confirmó este diagnóstico y tuvimos una caída de importaciones del 14% en octubre y una caída de exportaciones del 16%. Ya esto nos había preocupado mucho. El segundo mes que acaba de conocerse las estadísticas es noviembre. Noviembre vino más negro aún que octubre. Cayeron las importaciones un 19% y las exportaciones cayeron un 20%, hecho que no se producía desde la crisis del 2009. Paradójicamente, diciembre, los primeros días, las primeras 9, 10 días, es como si, siguiendo el símil del desierto, hubiéramos llegado a un oasis. ¿Por qué? Porque hubo 2 o 3 elementos que nos inducen a ser optimistas. El primer elemento, han aumentado la cuota que le dan a las automotrices para la compra de sus insumos de 100 a 150 millones de dólares. La cuota que le dan a las armadurías de Tierra del Fuego de 120 a 180 millones. Esto es importante porque eran los 2 sectores más endeudados. Después, cuando toquemos el tema de Banco Central, vamos a ver cuál es esa deuda de importaciones ya realizadas y todavía no pagadas. Y el tercer elemento es porque estaban convocando a muchísimos más importadores y con la excusa de sentarse a discutir el plan de inversiones 2015 y los requerimientos de las empresas para el 2015, cuando terminaban les aprobaban las declaraciones juradas muchísimo más velozmente que antes. Claramente, lo que va de diciembre hasta este momento está muy por encima el nivel de aprobación de lo que fue octubre y noviembre. Pero nos acabamos de enterar, esto tiene horas, yo diría, en esta Nochebuena decirlo es preocupante y no es un buen regalito para dejar al pie del arbolito de las pymes particularmente. Se ha cerrado la importación, se ha detenido la importación hasta el día 5 de enero. Con lo cual, el mes de diciembre, que venía apuntando muy bien, no va a terminar muy bien. Está bien, queda una semana más, está claro. En Argentina habitualmente el 22, 23 es como que se baja la cortina. El gran problema, Liz, es que el 80-85% de lo que ingresa en la Argentina está destinado a la producción. Son insumos para la producción. ¿De qué? Del campo, del agro, de los servicios públicos y privados, ¿no es cierto?, de la infraestructura de servicios públicos y privados. Y por lo tanto, cuando se afecta las importaciones, se está afectando el nivel de actividad, se está afectando las exportaciones y esto golpea directamente en la mano de obra.
Claro, porque la gente, la idea que puede tener es lo que vivimos en la época de Menem, que también fue nefasto, que es que la importación excesiva fundió casi todas las empresas nacionales. El punto de equilibrio es lo difícil de lograr y evidentemente no estamos en ese punto. Por supuesto. ¿Qué pedirían ustedes y qué necesitan? Nosotros lo que necesitamos es profundizar un proceso de racionalización del comercio exterior en términos de que haya automaticidad en la aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación de muchísimos de los sectores. Los que más ruido han hecho, vos lo sabés y la gente que nos escucha también lo sabe, ha sido el debate que hemos tenido en relación a los insumos hospitalarios, ¿no es cierto?, y los insumos para la salud, que no mueven el amperímetro y que llevan angustia a cada vez sectores más amplios de la población. Por ejemplo, los jubilados que vas a comprar un remedio para cualquier tipo de patología o enfermedades difíciles y no hay remedios. No se consiguen fácilmente. Absolutamente. Doy fe. Por más de que los números digan que hayan aumentado, etcétera, y por más de que cuando adquiere visibilidad este tema, porque lo debatimos con las autoridades o porque aparece en los medios, se va solucionando, pero lo concreto es que esto debiera ser automatizado. Nosotros decimos que debiera excluirse del régimen de administración del comercio exterior todo lo que tenga que ver con insumos de la salud y con insumos hospitalarios que además no se fabrican en el país y que no mueven el amperímetro de la balanza comercial. Y esto pinta las nuevas medidas que tomaron, que las vamos a ver con el prestigioso economista Luis Rapaport, que esto no va a haber más dólares. Esto una cosa así agarrado con alambre, ahí por unos días. Claro, a ver, se va a producir, y por eso yo creo que han cerrado las importaciones para que no haya egresos de aquí hasta fin de año. Vanoli va a poder exhibir que desde el año 2010 todos los años cayeron las reservas y este va a ser el primer año en que diciembre va a terminar con más reservas que enero. Con el costo de no importar. Con el costo de varias cosas. Por un lado, el tema de no importar, pisar las importaciones estos días que quedan, como se pisó durante octubre y noviembre. Por otro lado, el swap chino, que ha venido a traer el tramo mejorar el paisaje del Banco Central y sus reservas. Por otro lado, el acuerdo que han logrado con las cerealeras para que se liquide un poco más de lo que se venía liquidando. Y un tercer elemento que también ha generado sorpresa, que es que el G4, ¿no es cierto?, de comunicaciones ha generado algún tipo de inversión superior al que se esperaba. Este cuadro de situación hace que se termine el año con 30.600, 30.800 millones de dólares en el Banco Central, y esto, que es una buena noticia, hay que decirlo, debiera, como contrapartida, permitir que se levante el pie del freno en lo que tiene que ver con la importación de insumos básicos. Medio minuto. ¿Expectativas negativas o positivas 2015? A ver, yo creo que depende de lo que ocurra en enero. Si me preguntabas un mes atrás, yo era más optimista que ahora. ¿Por qué? Porque le adjudicaba las posibilidades del arreglo con los holdouts un 60% y de no arreglo un 40%. Hoy pienso exactamente al revés, creo que no va a haber arreglo y entonces vamos a tener unos primeros 6 meses de mucha dureza o muy parecido a lo que ha sido estos últimos 6 meses. Luego, con las expectativas del recambio electoral, con el hecho de que van a empezar a venir algún tipo de inversiones para colocarse para la etapa que viene, seguramente va a ir mejorando, y porque además le van a dar a la maquinita, van a necesitar que el consumo interno se mantenga porque es un año electoral. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Liz. Y después de la pausa, la mirada de prestigioso profesor de la Universidad de Buenos Aires, mirada, diríamos, macro y también de la historia de nuestra economía, de dónde venimos y hacia dónde vamos, así como estamos. Luis Rapaport, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, oh, 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 carne argentina, oh, 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 la mejor carne, oh, 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 carne argentina, oh, 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 la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Crecer es brindar oportunidades.
Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Aquí estamos entonces con Luis Rapaport, economista, profesor, pero de otra universidad, no de la Universidad de General Buenos Aires, Sarmiento. Sí. de General Sarmiento. Y bueno, en realidad queríamos saber en qué situación estamos con esto de que dicen que van a abrir el cepo, por otro lado hay recesión, la idea es mostrar como que hay estabilidad cambiaria. ¿Cuáles son las perspectivas de acuerdo a la consultora de ustedes? No creo que se pueda hablar del corto plazo. Yo creo que hay que hablar un poco de una visión de un poquito más largo plazo. Digamos, en el año 2015 de alguna forma está jugado, va a seguir esto, y esto es una acumulación creciente de desequilibrios. De alguna forma, la expectativa de que viene el 2016, las condiciones de financiamiento, de expectativas, pues la gente sabe que se termina. Pero el gran dilema es que todos estos desequilibrios pasan al 2016 y le va a resultar muy difícil al próximo gobierno reorganizar la economía, que queda totalmente desajustada y desorganizada por la gestión de estos años. Incluso ahora hay una nueva posibilidad de reforma laboral que está en ciernes, con lo cual muchos empresarios también están preocupados. ¿Qué opina del tema? Yo pienso que todo el marco de legislación con que están terminando esta gente, digamos, inevitablemente el nuevo gobierno va a tener que revisarla. Sea quien sea el futuro presidente, aún cuando sea Scioli, porque dejan al país sin posibilidades de gestión, o con desequilibrios adicionales, caso de la ley de medios o la ley del tema de las TIC. Todo eso va a tener que ser revisado, porque son mamarrachos legislativos. Yo no sé lo que va a traer la nueva ley de la reforma laboral. Todavía eso está en discusión, pero de hecho inevitablemente va a haber que revisarlo. El problema que se plantea acá, en realidad, es cuál es la agenda del próximo gobierno. La agenda de este gobierno ya está jugada. Es, de alguna forma, aguantar, entre comillas, la mejor forma posible, juntando desequilibrios. El debate que la Argentina tiene que dar es qué pasa y qué hacemos en el 2016 en adelante. Yo creo que en eso se tendría que enfocar tanto el mundo académico como el político como el periodístico, ¿no? ¿Cuál sería la agenda para el próximo gobierno? Porque le digo la verdad, los que ya somos un poco más grandes, y usted también, debemos estar cansados de ver que, incluso yo tengo un segmento que se llama La Calecita, repetimos permanentemente historia, yo lo vengo diciendo hace 12 años, y yo quiero salir de esta situación y quiero salir de pobre, ¿no? ¿Por qué pasa? Bueno, yo te voy a decir mi punto de vista de cómo pensar la salida, por lo menos. Yo creo que la Argentina piensa en términos de qué, y piensa poco en términos de cómo. Piensa en términos de quién y de qué. Entonces viene un presidente, de alguna forma asume un poder mucho mayor que el que tiene en términos relativos el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, y otorga poder a veces a un ministro de Economía. A veces no, como es el caso de los ministros de esta gente, que directamente la Argentina no tiene ministros, ¿no? Pero digamos lo normal, el caso de Surruí, el caso de Cavallo, etcétera, otorga poder a un Ministerio de Economía. Con ese poder, el Ministro de Economía más o menos hace lo que quiere. ¿Qué es lo que pasa? La Argentina no tiene marcos institucionales que limiten la discreción del funcionario de turno y ordenen con determinados límites la gestión de la economía. Te voy a dar un ejemplo. La Argentina carece de una oficina de presupuesto parlamentaria. Inevitablemente el Congreso tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Para que el Congreso esté en condiciones de controlar al Poder Ejecutivo, tiene que tener una tecnoestructura elegida de la forma terriblemente transparente, con un equipo técnico de altísimo nivel, con la participación de las mejores universidades,
para analizar y controlar el presupuesto y la gestión presupuestaria. La Argentina no tiene un consejo de asesores económicos. Si un ministro de Economía es chequeado permanentemente por un consejo de asesores económicos que además evalúa el impacto de las políticas que se llevan adelante, se enriquece el debate y se establecen límites sobre la gestión y se ordena la marcha de la economía. Ese tipo de instituciones que existen en otras partes del mundo son las que hay que construir acá. Entonces hay que jerarquizar el cómo en lugar de jerarquizar el quién y el qué. Es más institucional que económico, por lo que usted me está Es diciendo. sustancialmente más institucional que económico. Bueno, ¿y cuál sería la agenda si lográramos eso, reencauzar la parte institucional y de cumplir con las reglas y con las leyes en el próximo gobierno que habría que marcar? Acá hay una agenda inevitable con estas instituciones o sin estas instituciones. La Argentina, como ningún país del mundo, puede convivir con estos niveles de inflación. Eso significa que la Argentina no puede tampoco convivir con estos niveles de déficit fiscal. Y esto que no tiene nada que ver con derecha ni izquierda, sería ridículo que una familia que gasta más de lo que tiene sea de izquierda o de derecha. Esas dos cosas hay que inevitablemente ponerlas en caja. Por otra parte, la Argentina no puede convivir con oscilaciones locas del tipo de cambio real. Una economía puede funcionar posiblemente con un dólar barato o puede funcionar con un dólar caro, pero una economía no puede funcionar con un dólar que alocadamente y en virtud del proceso inflacionario es terriblemente caro o terriblemente barato en plazos de apenas 5 años. Y eso tiene que ver con la estabilización de la macroeconomía e inevitablemente, lamentablemente, con revisar el sistema de subsidios sobre las tarifas públicas, y esto va a terminar, por otra parte, con un dólar terriblemente atrasado, con lo cual nos vamos a gastar 4 años o posiblemente más en reequilibrar los desequilibrios que esta gente generó. Bueno, y sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, ¿usted cree que es o como para ver la posibilidad de después volver? Porque parece que se va a comer un sapo el próximo gobierno. El próximo gobierno inevitablemente va a ser un gobierno de transición. Lo que pasa es que además de los problemas de reequilibrio de la macro, hay que generar, y de institucionalidad para el equilibrio de la macro, la Argentina tiene que generar instituciones que permitan el desarrollo económico. La macroeconomía equilibrada es una de las condiciones para que exista desarrollo económico, pero hay más condiciones. El mundo funciona con instituciones específicas para que exista y se aliente el desarrollo económico. Usted escribió un artículo muy interesante, hoy es Nochebuena, pero ayer el Mercosur, mañana. De la grandeza a la mezquindad, y la verdad es que me pareció muy interesante. La conclusión, sobre todo, ¿no?, de lo que significa el Mercosur para los futuros funcionarios. Bueno, sí. ¿Cómo se llama? El Mercosur es un proyecto que está pensado con grandeza. Y lamentablemente está en el camino de la estupidez, yo diría, casi más que la mezquindad, ¿no? Hoy día el Mercosur no existe, lo mató este gobierno. Lo hirió de muerte cuando decidió, porque fue una decisión deliberada, inflacionar la economía. ¿Por qué digo que fue una decisión deliberada? Pues nosotros tuvimos una ventana de oportunidades entre el 2002 y el 2007 aproximadamente, en donde había un equilibrio de las cuentas públicas, un equilibrio en el sector externo, superávit en ambos sistemas, con un dólar competitivo y con una economía en crecimiento y creciendo en empleo. Desde ahí, si es que los aumentos salariales se hubiesen dado en orden a la productividad, a la mejora de productividad, estamos poco a poco en el mejor de los mundos y es compatible con el Mercosur, o sea, con un acuerdo de naturaleza comercial. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente empezó a generar aumentos salariales superiores al aumento de la productividad de la economía. Entonces la gente teóricamente recibía, por ejemplo, 20% de aumento,
pero había 15 de inflación, entonces para eso le hubiera dado 5 directamente y no engañaba a la gente. Parte del engaño obviamente fue el INDEC. Empezaron a generar un gasto público también incompatible con la recaudación fiscal y por fin una política monetaria expansiva. Y eso lo aguantaban de alguna forma con un dólar quieto y con tarifas quietas pagadas con subsidios crecientes. Eso inevitablemente iba a explotar y terminar en el cepo y la Administración del Comercio. Entonces, cuando entras en el cepo y la Administración del Comercio, rompiste y mataste los pactos comerciales. Y termina diciendo refugio para exfuncionarios en problemas. Y claro, pues una vez muerto el Mercosur, ahora están haciendo esta pantomima de esta nueva ley de selección o elección de los parlamentarios para el Parlasur. El Parlasur no existe, porque es una especie de la copa de un árbol muerto, porque lo matamos nosotros, matamos al Mercosur, pero sirve como excusa para que eventualmente funcionarios como la presidenta, etcétera, puedan figurar en una boleta y ganarse impunidad. Cosa que es ya directamente la locura de un gran proyecto continental. Una teoría que tengo yo, que por ahí es equivocada, pero quisiera saber su opinión, desde mis humildes conocimientos, es que hay una transferencia de recursos en estas últimas décadas del sector productivo al improductivo de la población, y también otro economista le agregó a la especulación. ¿Cómo especulan hoy los argentinos de hace 30 años y hoy está vigente nuevamente? Esta nota la hice yo. La calecita. ¿Esto es así o me parece a mí? Porque bueno, yo la verdad que estoy viendo una serie de situaciones. Vamos a plantearlo así. El total del empleo formal, tanto de trabajadores como de empresarios formales, ¿no es así? Corresponde a menos de la mitad de la población económicamente activa, privada, ¿no? Esa gente está sosteniendo a una estructura de empleados públicos enormemente grande y aportan a un gasto público que ya está en el nivel del sueco, 40%, 40 y pico por ciento de la actividad del Producto Bruto Argentino, pero con servicios que tienen que ver más con Uganda que con Suecia. Entonces, ese menos de la mitad de la población argentina está sosteniendo un nivel importante de indigencia y un aparato público que está subestándar, que no está dando bienes públicos en el nivel de lo que requiere esa misma sociedad, digamos así, que trabaja. ¿Cómo se arregla? Bueno, yo creo que ahí está el tema de las políticas de desarrollo, ¿no? Y las instituciones para el desarrollo. Te tiro un par de ideas. Una condición necesaria para que la Argentina tenga políticas de desarrollo es alinear el interés de los gobernadores y las provincias con el desarrollo de su provincia. Hoy en día, las provincias reciben una cuota de coparticipación y otra cuota la consiguen mendigando en el Poder Central. Porque no se hizo la ley de coparticipación federal. Entonces, ¿qué pasa? Esa mendicidad después cae en cascada hacia el ámbito local, donde no interesa el desarrollo. Yo no consigo más recursos porque esta provincia se desarrolle, por la masa de recursos que emanan del desarrollo caen en el gobierno central. Empiezan a cobrar más tasas y servicios, impuestos. Más tasas y servicios o más lobby en el ámbito local. Las tasas son distorsivas y el lobby los detiene acá en lugar de estar pensando en su desarrollo. La solución es sencilla desde el punto de vista conceptual, es compleja desde el punto de vista técnico, y es atar de alguna forma la coparticipación, ya sea la secundaria, a la masa salarial privada no vinculada a compras públicas. Entonces, yo, gobernador, mi preocupación para crecer es que crezca el empleo formal en mi provincia. Si yo quiero más recursos, tengo que tener más empleo. Entonces no tengo más remedio
que promover política de desarrollo, en lugar de venir a hacer lobby en la capital. Ahora, ¿quién va a hacer eso? Porque acá casi todos los gobiernos, si no tuvieron siempre tuvieron algún tipo de mecanismo por el cual se quedaban el poder central, que de por sí ya es un sistema presidencialista, desde humilde lugar de politóloga, en mi opinión, se quedan con todos los recursos y de una manera u otra están todas las provincias de rodillas. Cada vez peor. ¿Quién va a delegar? ¿Quién va a dejar de regalar plata? ¿Quién va a modificar esto? El problema no es, vuelvo a decirte, no es el quién ni el qué, desarrollémonos, sino el cómo. Yo te estoy planteando caminos hacia ese cómo. Ese cómo es eminentemente un camino de naturaleza institucional. En lo personal, me interesa más discutir estas cosas en el ámbito público que discutir los detalles de la micropolítica. O sea que habría que haber un acuerdo de una comisión de élites, estaría bueno, unas políticas a futuro, ponerse de acuerdo en temas básicos. Pero pasa lo mismo con un tema como qué sé yo, el narcotráfico. Se habla, yo voy a resolver el problema de la inseguridad. Entonces viene cualquier candidato, es el quién. ¿Y el qué? Voy a resolver el problema de inseguridad. Sí, no, discutamos cómo. No. Me queda un minuto. ¿Vamos a tener más inflación, más desempleo el año que viene o no? Más desempleo sí, más inflación no. ¿Por la recesión? Por la recesión. O sea, que una mala y una buena. Pero dentro de todo, la buena, que es menos inflación, igual es mala porque viene de la mano de más recesión. Sí, hay un signo de pregunta. Y es si es que esta gente no devalúa, indudablemente la Argentina pierde toda posibilidad de exportación, en particular la industria y las economías regionales. Si esta gente devalúa, la inflación va a ser mayor, tanto como la desocupación. Bueno, muy interesante, Luis. Muchísimas gracias por haber venido. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo programa, en Dame el Poder, y para todos ustedes, aquí con el arbolito, en el programa que viene va a ser un balance del año con una élite de periodistas. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí, pásenla bien, con toda esta información en una noche que era de relax, pero igualmente bien vale la pena escucharlos. Gracias. ExxonMobil.